una clase de transporte por floema, pero el transporte por floema es selectivo. Y algunas cosas pueden ser movilizadas por floema y otras cosas no. Por ejemplo, el fierro, el calcio, el boro, el cobre, en fin, no son movilizados por floema, así que cuando faltan, uno lo detecta en las hojas jóvenes, porque las hojas viejas ya tuvieron suficiente cobre, boro, lo que fuese, fierro, y ya no tuvieron la deficiencia, pero cuando se acaban en el suelo, a la hoja joven no le llega por el xilema, ¿no es cierto? Vienen los nutrientes desde el suelo, y tanto el síntoma está ahí. Y no lo puedes sacar de la hoja vieja porque no se transporta por floema. ¿Quedó claro eso, Gerald? Sí, profe, gracias. Algunos elementos pueden ser removilizados y otros no. Ese es el principio que está por detrás acá. Bueno, en la clase de hoy ya tenemos a... no son muchos, ¿eh? ¿Cuántos somos? 17. Ah, no, están varios, están con pantalla apagada. En la clase de hoy vamos a hablar de absorción de sales minerales y este es el temario. Vamos a ver el rol de la raíz en la absorción de los nutrientes, cómo llegan los nutrientes hasta la raíz, y después cómo se mueven. Y esencialmente nos vamos a preocupar de esta parte que es bastante más molecular, desde la selectividad. Vamos a ver las membranas biológicas, que ya la conocen ustedes por supuesto, y algunas propiedades de los transportadores de membrana y los mecanismos de transporte. Alexis, ¿tú me podrías contar si estos temas los han visto? ¿Dónde vieron membranas y sus propiedades? En biología celular. ¿Ya? ¿Y me podría decir cómo explica la selectividad, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver por la naturaleza de la capa, que es lipídica. Entonces no permite el paso de sustancias que sean polares, por ejemplo. Bueno, pero para eso, pero sí pasan, pues. Pasa nitrato, pasa sacarosa, O en sea, fin. claro, pero no a través de los fosfolípidos, sino que a través de proteínas. Ya. Y Entonces por tenemos eso son selectivas. En ese caso son selectivas. ya, y entonces ahí están los transportadores, ahí está la selectividad. Ok. Entonces va casi simple porque hace un repaso. Yo sé que no fue con ese enfoque en biología celular, pero entonces nuestra historia está acá con nuestra raíz. Esta es la raíz de rabanito, donde se ve un montón de pelos radiculares. Acá está la coofio-eucalipta, el centro de esencia. Esta es la zona de diferenciación, elongación. Aquí está la diferenciación ya. Y la parte que absorbe es acá. O sea, no es en la punta misma, sino donde ya tenemos los pelos radiculares. Esto puede ser algunos milímetros hasta centímetros detrás de la punta. Entonces, esta es el órgano que va a hacer la absorción desde el suelo. Y cuando uno mira el suelo, la verdad es que el sistema radiculares puede ser bastante complejo. En este ejemplo de acá hay un montón de tallos subterráneos y rebrotes. Así que cuando uno dice que la raíz, en rigor, este individuo de acá que sale de aquí está conectado a este y a ese y a este de acá. Entonces, bajo el suelo la cosa puede ser bastante más compleja. Nosotros trabajamos en nuestro laboratorio con sistemas radiculares y es muy entretenido el mundo bajo el suelo, ¿no? Ejemplos clásicos que se dice el porcentaje de masa que está en raíces respecto al total, y uno dice, mira, los bosques deciduos y las plantaciones de pinos pueden tener que ser un 10% de la biomasa bajo el suelo, pero muchos otros sistemas podemos tener hasta el 90%. Si ustedes se dan cuenta, las cifras son bastante extremas. ¿Cuánto es lo que puede tener un individuo sobre el suelo y bajo el suelo? Se mueve en un rango bastante amplio. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Hay un genotipo que respalda cierto comportamiento de la respuesta fenotípica de las plantas. Hay especies que tienen sistemas radiculares profundos, otras que son raíces superficiales, otras son dimórficas, en fin, con raíces superficiales y profundas.
y en fin, cada arquitectura radicular en sí tiene un determinante genético, pero también hay un componente ambiental. Y ese es un poco lo que vamos a explorar ahora. Por ejemplo, en este ejemplo son raíces de cebada que están en 3 compartimentos. Aquí hay unas barreras, ustedes las ven, entonces puedo tener arriba, al medio y abajo, y esto es la situación control que tiene suficientes nutrientes en todos los, es alto en los 3 niveles. Pero a continuación lo que vamos a hacer es que el nivel del medio lo vamos a dejar alto y el de arriba y el de abajo lo vamos a dejar bajo. Por ejemplo, el fosfato. Y cuando uno hace eso, cuando no hay fosfato, las raíces se desarrollan muy pobremente y donde está alto un fosfato, que es al medio, se desarrollan muy bien. Entonces, en este caso, dirá uno, la disponibilidad de fosfato estimula el desarrollo de las raíces. Y al tiro Benjamín me podría decir qué tiene que ver el fosfato con el desarrollo de las raíces. Benjamín, ¿cuál sería la explicación por qué el fosfato estimula el desarrollo de las raíces? ¿Dónde se utiliza el fosfato? Con el fósforo, digamos. Benjamín. Profe, se me quedó pegado desde hace como 6 o 7 segundos. No escuché nada. ¿Está todo pegado para todos? No sé si es mi internet o el suyo. No me dio aviso de internet bajo a mí. En todo caso, la pregunta es, ¿por qué el fosfato, en dónde el fosfato, por qué estimularía el desarrollo de las raíces? ¿Dónde participa? Javier, ¿tú quieres decir algo? Está el micrófono apagado. No, profe, le iba a decir que igual tengo problemas de conexión como el Benja, igual se me había quedado pegado, pero creo que somos nosotros, no usted. Ya. Pero, ¿me puedes contestar tú o Benjamín? ¿Por qué? ¿Dónde el fosfato participa? Javiera. El fosfato es fósforo, ¿no es cierto? ¿El fósforo forma parte de qué cosa? ATP, por ejemplo. Por lo tanto, tiene que ver con todos los mecanismos de respiración y para crecer tejidos necesitáis respirar. Bueno, cuando uno mira el nitrato pasa exactamente lo mismo. En las zonas altas de nitratos también hay un mayor desarrollo de raíces comparado con lo otro. Ahora, en todos los casos, el desarrollo del sistema radicular es el mismo. Lo primario. Lo que estamos viendo es una proliferación de más raíces. ¿Escuchaste bien, Javiera? Sí, profe. Ya. Ok, pero ¿y el nitrato dónde participará? Hago la pregunta al Diego Cortés, a ver si quiere contestar a él. Así como dijimos que el fosfato forma parte del ATP, obvio, y el nitrato en qué es cuando se absorbe, ¿en qué se transformará? Diego Cortés. ¿El nitrato ayuda a la producción de hojas en ese sentido? ¿O es solamente enfocado en la raíz? Está hablando de raíces y la pregunta es por qué cuando hay alto nitrato las raíces se desarrollan. ¿En qué se utiliza el nitrato? Que es nitrógeno esencialmente. En aminoácidos, proteínas, enzimas, en fin. Entonces, se requiere para que haya también crecimiento radicular. Entonces, y cuando hubo el potasio, y la verdad que el potasio es casi igual que el control, solamente estaba alto al medio, pero arriba y abajo crecen igual. Y el potasio su rol está más bien en las hojas, no tanto en las raíces. Por lo tanto, aquí casi no se nota que faltó potasio. Entonces, hay un componente genético y un componente ambiental dado por la concentración de nutrientes, de cada nutriente en el suelo. Que los pelos radiculares participan en la absorción de nutrientes. Ok, ahí están los pelos radiculares, pero hay algunas como la zanahoria o la cebolla en que no tienen. No tienen pelos radiculares. Entonces, son importantes, sí, pero uno podría... Y bueno, ¿qué pasa con las micorrizas? Yo sé que a ustedes les encantan las micorrizas, estos hongos, que hay de los tipos ectomicorrizas y las endomicorrizas. Y lo que hacen es, a cambio de carbohidratos, estos hongos que se aprovechan de la planta sacándole carbohidratos,
aumenta la superficie de absorción porque se meten dentro del suelo, ¿no es cierto?, alejándose de la raíz y podrían transportar por su interior. Acá hay un ejemplo de una ectomicorriza, tiene un campo de hifas por fuera de la raíz que aumenta la superficie y se meten algunas hifas hacia adentro, donde se produce el intercambio. Pero solamente las ectomicorrizas solamente se meten en los espacios intercelulares, ecto y endo. Me imagino que esto ustedes lo han visto en microbiología. ¿Javiera o Diego? No sé. ¿Javiera podría? ¿Javiera Cuadra? Javiera Cuadra. Ya, Bastián Acuña, cuénteme. ¿Lo vieron en microbiología? Nadie quiere contestar, ¿eh? ¿Alguien quiere contestar? Yo, profe. No, profe, no lo vimos en microbiología, nos concentramos más en bacterias y virus por el tema mundial de la pandemia. Mira, tontera. Bueno, pero es que pasa que Lorgio Aguilera, nuestro secretario general, que es microbiólogo de suelo, él trabaja con ectomicorriza, entonces son re importantes. Pero en fin, son hongos en el suelo que se asocian a las plantas y aumentan la absorción. Y en muchos casos, por ejemplo, en estos pinos, cuando se trajeron pinos de Europa a Norteamérica no crecían, trajeron como semillas. Y es porque no venían los hongos. Y luego los trajeron en plantitas, las bolsas con tierra, y ahí venía el hongo, y entonces sí pudieron desarrollarse. Y el ejemplo es tan fuerte como esto es un pinos con tortas sin micorriza y con micorriza. ¿Mm? Está claro de que las micorrizas pueden aumentar muchísimo la superficie de absorción. Sí, a veces la contingencia por ejemplo, ¿dónde se han hecho aplicaciones de esto que tiene mucho sentido en la región? Ustedes saben que hay más de 60.000 hectáreas de plantaciones de atriplex. Y en muchas partes los atriplex andan bastante mal, pero cuando uno le agrega las micorrizas, logra hacerlos crecer. ¿Dónde favorecen la presencia de pelos regulares, pero también de las micorrizas? Son en los elementos que son de baja movilidad, como por ejemplo el fósforo, eventualmente el fierro, pero el fósforo es claramente limitante. Con micorriza tú, en suelo pobre en fósforo, logra que la planta obtenga suficiente fósforo para su crecimiento. Entonces puedes quitarle la limitación de fósforo solo agregándole micorriza. Son estos hongos, son esporas que germinan y tienen hifas, y las hifas son las que hacen la labor. Bueno, pero es todo lo que voy a hablar de micorriza, porque normalmente ustedes lo veían en microbiología y lamento que no lo hayan visto con mucha profundidad. Bueno, vamos a pasar al suelo ahora, desde donde las plantas obtienen sus nutrientes, y si uno mira las concentraciones de estos números, puede que no le digan nada, pero son muy bajitos. La concentración de un suelo rico en nutrientes, entonces los suelos agrícolas, son bastante bajos y son mucho más bajos de lo que están dentro de la planta. Por lo tanto, nos dice algo respecto a que vamos a tener que absorber esos nutrientes que están en baja concentración. Lo otro es que cuando la planta saca los nutrientes del suelo, los saca de la solución del suelo, de la parte líquida del suelo. Y esto acá está en la parte líquida, la cual está en equilibrio con la fracción arcilla. En la fracción arcilla se puede retener algunos de estos elementos. Por ejemplo, si la planta pues, saca nitrato del suelo, en la fracción arcilla libera nitrato que se disuelve en la solución del suelo. Lo mismo pasa con sodio, en fin, protones, en fin. Y en algunos casos se produce el intercambio. Por ejemplo, si la planta saca potasio, el potasio en la arcilla es reemplazada por calcio. Eso se llama intercambio catiónico. Planteo esto porque muchas veces uno piensa que los nutrientes están solo en la solución del suelo, pero hay tanto la fracción arcilla como la materia orgánica en el suelo favorece su retención. Si esto fuera sílice, o sea, arena,
olvídate, estás todo solo a la solución del suelo, no hay intercambio con la fracción arcilla. Pero en fin, eso es lo que hago Profesor. en el suelo. Diego, La foto que usted mostró en el centro, ¿era la planta o el suelo? suelo, arcilla. Suelo. Ya. Y en La el planta caso de Esto, de ser- esto es solución, esto es arcilla. pero no tiene ningún momento ahí con la planta. La planta Con- se toma el nutriente desde la solución. Ya, y en el caso de que la solución, porque el amonio se produce por la degradación de los compuestos en base al nitrógeno. Esta degradación en base al nitrógeno que produce el amonio es la que se produce dentro de la planta. O ya de por sí entra como amonio. No, la planta puede absorber, vamos a verlo ahora, pero la planta absorbe amonio o nitrato. Las dos formas. Algunas plantas son, el amonio es tóxico, pero es otra historia. Lo que estoy solo diciendo que la fracción de arcilla lo que genera es un buffer a la solución del suelo. Entonces, el suelo no es solo la solución del suelo donde están los nutrientes. También hay equilibrios con las fases arcilla y con las fases raíces muertas, en fin, tejido, restos orgánicos. Particularmente me interesaba mostrar esto, de que si la planta saca mucho potasio, el suelo se puede enriquecer en calcio, en la fracción arcilla, y formarse, por ejemplo, un tertel, endurecerse. Bueno, cuando ahora pasamos a la parte de absorción. Cuando uno piensa en la absorción, esto es la punta de la raíz hacia atrás, está en milímetros, así que, y uno mira cuánto fósforo, lo estamos haciendo con fósforo marcado, fósforo 32, que es radioactivo. En los primeros 20 milímetros a 2 centímetros de la punta, uno ve que hay mucha absorción y luego hay menos, o sea, mucha concentración de fósforo marcado y luego hay menos. Y cuando uno mira el transporte de fósforo, ve que aquí no se transporta y a partir de los 30 milímetros ya hay transporte. En rigor, el fósforo que entra en la punta de la raíz es utilizado en la construcción de la punta de la raíz. El fósforo se ocupa para ATP, para los fosfolípidos y todas esas estructuras. Entonces, cerca de la punta de la raíz, todo lo que entra se utiliza en la autoconstrucción. Y luego, pasado una cierta distancia, ya estamos hablando de transporte. Y entonces, aparecen los pelos radiculares, ya estamos a 3 centímetros de la punta de la raíz. Ahí está la zona de absorción y que mantiene la nutrición del resto de la planta. Pero los primeros, en este ejemplo, son raíces de cebada. Los primeros 3 centímetros de la punta, la raíz todavía está haciendo división celular, teniendo más tejido y creciendo. Y ahí todo lo que entra lo utiliza ella misma. Pero la pregunta es cómo llegan los nutrientes a las raíces del suelo. Y tenemos al menos 3 vías. Una es que a medida que la raíz va creciendo, se encuentra con el nutriente. Entonces, crece y lo encuentra. No es que lo busque, pero lo encuentra. Vamos a ver la diferencia entre esas dos cosas. Lo otro es que sea muy soluble y se movilice la solución del agua. Cuando la planta absorbe agua, algunos nutrientes vienen disueltos en ella. Ejemplo, nitrato, eso es clásico. Y el tercero es que haya absorción activa, que sea por difusión, pero de mayor a menor concentración, pero para mantener la menor concentración en la superficie de la raíz vamos a tener que hacer absorción activa. Esto es clásico del fósforo, por ejemplo. Entonces, ahora explico por qué esto de que las raíces encuentran nutrientes más que buscarlo. Las raíces tienen un patrón de crecimiento, no existe el nutriente tropismo, o sea, las raíces no crecen hacia nutrientes, sino crecen en la dirección que están predeterminadas. Lo vamos a ver en otras clases a futuro. Y si encuentran nutrientes, lo absorben y pueden tener más raíces ahí. Si no lo encuentran, bueno, su crecimiento es más limitado. Si uno revisa, por ejemplo, estos son potasio, nitrógeno, fósforo y magnesio, cuánto es la demanda que requieren y cuánto de eso es por intercepción, que la raíz crezca y lo encuentre, cuánto es por flujo de masa, disuelto en la corriente de agua.
En cuanto por difusión, ustedes ven inmediatamente de que lo más importante, por ejemplo, el potasio y el fósforo, esencialmente es por difusión, mientras que el nitrógeno y el magnesio, por ejemplo, es por flujo de masa. Flujo de masa es cuando el río, por ejemplo, que viene bajando por gravedad, esencialmente, el agua va a tener una sola dirección. Por más que tú intentes ir en contra de la corriente, te vas, salvo los patos cortacorriente, tú te vas a ir con la corriente de agua. Entonces, todo lo que vaya disuelto y se puede disolver en esa corriente de agua, por eso se llama flujo de masa, va con la corriente. Lo que no se puede disolver es otra historia. Por eso que ahí el fenómeno de difusión se torna importante. Bueno, cualquiera sea la vía, si por flujo de masa, en ese caso, mientras más agua, más fácil moverse, o por difusión, ahí importa cuánta energía tenga la raíz para absorber ese elemento. Hay dos vías por donde las plantas pueden entrar, sus nutrientes. Una es por la vía simplástica, que es pasando célula a célula, por plasmodesmo, en fin, hasta llegar a endodermis, donde están obligados a pasar por membrana, ¿no es cierto? Y los otros son por vía apoplástica, por espacios intercelulares, hasta llegar a endodermis, donde otra vez tienen que pasar membrana. Entonces, nos damos cuenta que, en rigor, claro, tenemos una posible selectividad acá en la entrada de los pelos radiculares, pero se va por vía apoplástica, la primera barrera va a ser endodermis. Y por la vía simplástica también está la barrera de endodermis, porque ahí está obligatoriamente pasando por ahí. Así que, al final, nuestra endodermis, que rodea todo la médula, ¿no es cierto?, es nuestra barrera más selectiva. Ya hablamos de los plasmodesmos, ¿no es cierto?, en la primera clase, así que no quiero entrar mucho más en detalle, pero podemos ver pasajes célula a célula por las vías simplásticas. Aquí, si yo les dije cuando hablamos de agua, de que para el agua que se mueve por vía apoplástica es muchísimo mayor que por vía simplástica, pero para los elementos de baja movilidad, como el fósforo, por ejemplo, la vía simplástica es fundamental, porque una vez dentro de la planta ya se moviliza en medio biótico, digamos. Ahí es más fácil moverse ya, pero en el suelo es muy inmóvil el fósforo, que ha sido como vimos recién. Entonces, el punto acá es que la vía simplástica, los pelos radiculares y las hifas, los hongos, tienen mucho sentido para elementos de baja movilidad, más que para absorber agua. Ayudan también, pero para los elementos de baja movilidad son fundamentales. Ya hablamos cuando, bueno, estos son otros detalles más de los plasmodesmos, de estructuras, en fin. Este es el movimiento que ocurre acá es un transporte bastante facilitado, y particularmente en el tejido de la corteza, en estos plasmodesmos de acá, como son todas esas células hijas entre ellas, hermanas entre ellas, hay mucho plasmodesmo, así que esa velocidad de pasaje es importante. Ya. Pero llegamos a la membrana, y acá ustedes suponen que saben todo sobre las membranas, ¿no? Estas membranas biológicas son para plantas y para animales el mismo principio. El modelo de Single-Nicholson, ¿no es cierto?, del modelo mosaico de fluido, o una matriz lipídica con poros, con hoyos acuosos. Valentina, ¿me lo podrías tú explicar? Valentina Ledesma, Aquí estoy, profe. ¿me podría explicar el modelo de mosaico fluido? Ya, el modelo de mosaico fluido, por lo que hemos visto, o sea, de lo que recuerdo, se basa en el tema del transporte de membranas y en mostrarnos en general la estructura de la membrana celular. El tema de que tengan los fosfolípidos, si no me equivoco. Se me olvidó el nombre. Bueno, hay fosfolípidos, hay glicolípidos. Esto, los glicolípidos. Y eso como en general, porque eso es lo que mantiene la estructura de la membrana.
que es una bicapa, que es líquida en 2 dimensiones, o sea, estas proteínas se mueven para allá, para acá, en fin, no para arriba, para abajo, pero por los lados sí, que hay la de los hoyos acuosos se refiere a estos canales, estas proteínas que pasan de lado a lado, que podrían eventualmente ser canales iónicos. En fin, creo que a ustedes les va a tocar de todas maneras a sus alumnos mostrarles el modelo de mosaico fluido y requiere un poco más de explicación. Se mantiene en bicapa por la presencia de agua. En ausencia de agua, como ocurre, por ejemplo, no sé en qué animal puede ocurrir, pero las plantas, todas las semillas cuando están deshidratadas y tienen menos del 5% de agua, sus membranas están todas completamente destruidas, digamos. Todas las cabezas polares están para adentro y las colas apolares hacia afuera. Pero cuando tú rehidratas la semilla, se reinstalan las membranas biológicas y empezamos a, no sé, empezar con la respiración de las mitocondrias, en fin. Hay pocos, no conozco animales que toleren deshidrataciones del 5%, pero las membranas sí se pueden reconstruir, se autoensamblan. Bueno, aparte de las lipases y otras enzimas que reparan la membrana, pero se produce un sistema de autoensamble. Y esa es la gracia, la tremenda gracia de estas membranas biológicas. Bueno, pero como vamos a hablar de transporte de nutrientes, veamos estos transportadores o familias de transportadores. Lo que hacen estas proteínas es facilitar el movimiento de solutos a favor de un gradiente, siempre tiene que ser a favor de un gradiente, de mayor a menor concentración, es lo que uno sabe. Y bueno, puede haber selectividad diferencial. Mismo Valentina, ¿me podrías hablar de selectividad diferencial y de competencia entre transportadores, en fin? Valentina Ledma. Aquí estoy, profe. Selectividad diferencial y competencia. Podríamos hablar como que ciertas proteínas transportan ciertas cosas y otras lo demás. Y otras no, otras cosas, ¿ya? Pero otras Sí. cosas. ¿Y la competencia? Mientras proteínas estén transportando A, si pueden transportar 2 cosas y está ocupado con A, B no va a pasar. Es parecido a cuando hay saturación, cuando actividad enzimática. Esto no es actividad enzimática, pero es transporte y el fenómeno es el mismo. Pero vamos a verlo con ejemplos. Acá hay un ejemplo de la permeabilidad de una membrana artificial y una membrana biológica. Y ustedes ven que la membrana, aquí está de baja permeabilidad hasta alta permeabilidad. En baja permeabilidad el cloro, potasio, sodio, en fin. El glicerol alto, el agua muy alto. La membrana biológica para el agua puede pasar entre medio. Pero con la membrana biológica, fíjese cómo estos elementos aumentan su permeabilidad, lo que significa que hay transportadores, hay canales para que pasen estos compuestos. Esto es lo mismo propuesto con una forma de gráfico. Esta es la permeabilidad de una bicapa de lípidos solamente, y esta es de una membrana biológica, y uno ve que glicerol, agua, CO2, en fin, están en la línea. Es igual, esto es lo que pasa a través de los lípidos. Pero potasio, sodio y cloro pasan más permeable más permeabilidad, lo mismo que estamos haciendo acá, porque hay canales para ellos, en la membrana biológica y no en las artificiales, que no tienen proteínas, ¿no? Al final, cuando uno mira esto y piensa, lo pone enfrente a una concentración del ion, que aumenta la concentración de iones a un lado, ¿no es cierto? Uno ve que la velocidad con que entran los iones o pasan los iones en la membrana, si fuera por simple difusión, en la medida que aumenta la concentración, aumenta la velocidad de difusión. Pero lo que uno tiene con la absorción, esto cuando hay actividad de los canales iónicos, es que en la medida que aumenta la concentración, rápidamente aumenta la absorción hasta un punto de saturación. Alejandra Fredes, ¿me podrías tú explicar por qué tenemos esta saturación acá? Alejandra Fredes.
Eliezer, ¿quieres hacerlo tú? Repito, en la medida que aumenta la concentración, aumenta la velocidad de captura del ion, pero si fuera por simple difusión, en un medio líquido, en fin, o a través de una membrana que deja pasar, como el agua, por ejemplo, pasaría del lado para otro nomás. Pero tenemos ejemplos como estos que aumentan rápidamente y luego se satura. Eliezer, prende el micrófono. ¿Por qué se satura la pregunta? ¿Sí? Supongo Porque que seguimos aumentando la diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana y ya no aumenta más la velocidad. Llega a un máximo. porque los iones que entraron se equilibraron como con los de afuera las concentraciones. No. Sigue aumentando la concentración. No. El delta aumenta. Ah, O sea, el gradiente Eh, cada vez mayor. supongo que se satura porque, no sé, no se podría llenar de iones todo el rato infinitamente. Sí, tú estás pensando. Yo te estoy diciendo que el gradiente al aumentar el gradiente, la velocidad aumenta rápidamente y luego llega a un máximo y ya no sigue creciendo. Cuando estamos en una sala de clase, le digo, imagínense que viene un temblor, y la magnitud del temblor va a ser la concentración de gradiente de iones. Si el temblor es suave, el más miedoso va a salir por la puerta, ¡pum!, rápidamente. Si empieza a aumentar el temblor, la puerta ya el máximo de alumnos que pueden salir por la puerta llega a un máximo, ¿no? Ya no hay cierta cantidad de alumnos que pueden salir y no más. Es como la actividad enzimática, están todas las enzimas ocupadas, están todos los canales ocupados. Entonces, aumenta mucho la concentración. Este plató implica que tenemos una limitación de canales, están todos los canales ocupados, ya no podemos transportar más rápido que ese máximo. ¿Se entiende? Sí, profe, con el ejemplo de la puerta sí se entendió. Ya. Ok. Un ejemplo para fósforo. ¿Me lo puedes explicar tú mismo? Aumenta la concentración de fosfato y la velocidad de la absorción de fosfato aumenta, alcanza un plató y luego vuelve a aumentar y alcanza otro plató, vuelve a aumentar, alcanza otro plató y tengo menos 5 platós. ¿Cómo lo explicamos eso a tus alumnos? Esto es una situación real para la absorción de fosfato en membranas biológicas. ¿Hay apertura de más canales? Eso. Perfecto, Benjamín. O sea, canal número 1. Y ahí se saturó. Pero acá se activó un segundo tipo de canal que también transporta fosfato y se saturó. Y aquí se activó, probablemente por acá viene, un tercer. Entonces uno habla de familia de transportadores. Tiene más de un transportador. Tiene familia de transportadores que cada uno se activa de ellos a una cierta concentración y bueno, se satura cuando están todos ocupados. Perfecto, Benjamín. Buen ojo. Para los que no se dieron cuenta, ¿cómo se ve acá? Para los que no se dieron cuenta, si yo rayita, ahí está. En rigor, aquí viene de por acá. Y ahí se saturó. Este de acá se saturó ahí. Este otro viene de por acá y se saturó ahí. Entonces tengo transportador 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 tipos de transportadores. Ya. Perfecto. Entonces, ¿y cómo son estos transportadores? Ustedes ya lo vieron en biología celular, me imagino. Acá hay un ejemplo, o esto lo vieron en bioquímica, no sé. Este es un modelo simplificado de una difusión facilitada, en donde tengo alta concentración a un lado de la membrana, baja concentración a otro lado de la membrana, y acá lo que hace el transportador es, en fin, entra la partícula y se produce un movimiento, un cambio de configuración de este canal y
y sale por el otro lado. ¿Mm? No vamos hay muchas formas de explicar estos movimientos, pero en fin, podría ser un solo canal, pero es claramente, hay un gradiente de concentración y lo que hace el transportador es facilitar su pasaje. Y claramente, si están todos, una vez que están todos ocupados, estos transportadores trabajando, si yo aumenta más la concentración afuera, no va a aumentar más la velocidad porque alcanza un máximo. Ese es un ejemplo. ¿Dónde vieron este tipo de modelos? Benjamín, tú mismo. ¿En dónde? ¿Hablaron de transportadores de membrana? En biología también. ¿Celular? Ya, ok. O sea, primer año. Ya. ¿Bioquímica no? Sinceramente no lo recuerdo. Ya. Bueno, acá hay otro tipo de transportador, este de un canal iónico, que además tiene acá una proteína sensora, o sea, puede haber una enzima, un activador, en fin, un mensajero que abra esta compuerta y, por ejemplo, deja entrar potasio. De hecho, hablamos de canales de potasio que se abrían y se cerraban activados por calcio, ¿recuerdan? En apertura y cierre de estoma. Este es un canal de potasio que se abre o se cierra dependiendo de la señal que llega desde este punto. Entonces, este otro tipo de canales iónicos que pueden tener apertura. Ahora, hay varios modelos más de transportadores, pero todos cumplen la misma función. O sea, siempre funcionan a favor de un gradiente de concentración y eventualmente podrían o no tener un bloqueo, como este ejemplo, un estimulador o inhibidor del canal, ¿no? O cerrar o abrir el canal y luego funciona solo el gradiente de concentración. Y siempre se va a mover de mayor, en este caso, de mayor concentración de potasio a menor concentración de potasio. Pero nosotros sabemos que existe la absorción activa. Ya vimos en varios casos en que la planta logra mantener concentraciones bajas, por ejemplo, de fósforo, y uno dice, claro, se mueve, en el suelo se mueve por difusión, de mayor a menor concentración, pero llegando al fósforo, la superficie de la raíz tiene que ser absorbido activamente. Y ahí funciona en las bombas, ¿no? Y en las plantas existe solo la protón, las bombas de las ATPasa, que generan un gradiente electroquímico, y en función a eso tenemos la entrada de los iones después, de los compuestos después. Aquí un ejemplo de ATPasa bombeando protones. Y al bombear protones se produce una diferencia de pH, o sea, una diferencia de concentración de protones mucho más afuera que adentro, a un lado con respecto al otro lado, y se produce lo que se llama un gradiente electroquímico. Aquí es de la concentración de protones, lo que la planta hace es generar un gradiente de protones, y hay una diferencia de protones entre ambos lados de la membrana, que tiene que de alguna forma solucionarse, porque es una tremenda diferencia, y una forma es que vuelva el protón, pero al volver saque un sodio, o vuelve el protón y saca un calcio. Este es un transportador de lo que hemos estado hablando, pero que funciona por intercambio. Al entrar el protón, sale el calcio. O que sea, se llama por antiporte, o por cotransporte, en donde el protón entra y una carga positiva y arrastra una carga negativa, como el nitrato o, por ejemplo, la sacarosa. Entonces, tenemos la acumulación, la logramos, o este bombeo, transporte activo también se le llama, ¿no es cierto? En contragradiente de concentración de, por ejemplo, nitrato, sacarosa o, en fin, o lo que fuese, en contragradiente, y son bombas que dependen de ATPasas, ¿no es cierto? Y se produce cotransporte, o sinport también se le llama el cotransporte, o antiporte. Antiporte es cuando hay intercambio de una carga positiva por otra positiva. El cotransporte o sinporte es cuando una positiva arrastra una negativa de regreso. Esto lo podemos ver, aquí está todo lo que hemos visto hasta ahora. Una difusión simple puede ser a través de un canal iónico que solamente deja pasar el compuesto, o inclusive pasar a través de la misma membrana. Esto es
es una difusión simple a favor de un gradiente y más afuera que adentro, y entonces entra, pasa todo membrana. Ahora, también podría ser por un carrier, un transportador del tipo que toma y suelta. Sigue siendo a través de gradiente, pero en este último caso, bueno, esto es todo a favor de gradiente. La diferencia es que esto es una difusión simple y este de acá, hay además, es en dirección de un gradiente electroquímico. El cotransporte, antiporte están metidos acá. Y lo que lo moviliza es el gradiente electroquímico que va a generar la ATPasa. Entonces, en el ejemplo que decimos que hay un bombeo de protones hacia afuera y este gradiente electroquímico explica el transporte. Ahora, por último, está este otro, que son bombas. Este último modelo es más reciente. Este último es modelo más reciente, en donde con gasto de energía tú puedes bombear no solo protones, en este caso algunos compuestos. Estas bombas han sido recientemente descritas en plantas. Usa energía directamente. Vamos a ver un modelo más adelante a continuación. Entonces, por ejemplo, hay aquí las ATPasa, que no la mencioné, pero aquí tiene un gradiente de electroquímico, un gradiente de protones, que lo generó una ATPasa que bombeó protones para afuera, y por otro lado tengo el inverso de un gradiente de S, que es un sustrato, y lo que hace, esto sería por antiporte, ¿no? Voy a meter protón y sacar algo, meto el protón, luego se abre el canal, entra el sustrato, es cotransporte, y se bombea hacia adentro. Claramente está en contra del gradiente del sustrato, pero a favor del gradiente electroquímico que generó el protón. Esto sería el antiporte. Vuelvo atrás, es este modelo de acá. Se generó un gradiente electroquímico con la ATPasa y luego el protón entró, estaba entrando contra gradiente, es este. Es cotransporte o sin porte. Estamos hablando, claro, entra junto con, sé que es. Pero lo interesante es que se aprovecha el gradiente electroquímico para bombear en contra del gradiente a este sustrato, que podría ser, por ejemplo, un nitrato, en el ejemplo que vimos ahí. Este otro ejemplo de un transporte. Este sin porte, antiporte del mismo modelo. Tenemos el gradiente electroquímico que cotransporta, por eso es cotransporte, o que intercambia, es el antiporte. Y todo el tiempo está en que el gradiente electroquímico para el protón está en esa dirección, y en este caso acá, lo que uno está haciendo es que encuentra el gradiente del sustrato A, que está inyectándolo a mayor concentración. Y este otro ejemplo de acá, este es el transportador de cationes. Este es hipotético, este ha sido propuesto, todavía no está demostrado que, bueno, hay bastante evidencia que existiría. Y esto es lo nuevo. El animal existe también como modelo teórico. Ustedes conocen más, quizás en fisiología cuando tengan el próximo año, ¿o no? Próximo semestre, van a revisar algo parecido. Y aquí, directamente, el ATP genera la energía para movilizar en contra del gradiente al compuesto M. Y entonces un bombeo hacia afuera, pero con gasto de energía directo en la molécula, no con un gradiente electroquímico. Este modelo es reciente, es de este siglo, de la primera década fue descrito. Es la formación de un pirofosfato, en fin, que es el que actúa ahí
generando la energía para producir bombeo. Bueno, al final, cuando uno mira una planta completa, todos los procesos de transporte que hay en una planta, podemos ver por acá, a ver, lo que son los, los canales iónicos clásicos. Tú puedes entrar, que entre potasio, que salga potasio. Ahí tenemos canales clásicos que funcionan a favor o contra el gradiente, ¿no? O cloro, en fin, o calcio, que entra, y lo hacen eventualmente por diferencia de concentración de ellos o por un gradiente electroquímico. Estos de acá, eventualmente por concentración de ellos. Estos de acá, bueno, acá están las ATPasa que pueden generar gradiente electroquímico, tirando protones para afuera. Y por estos son por sin porte, y falta de cotransporte, que no lo estoy buscando por acá. Acá está antiporte. Ya. Aquí, esto es de intercambio, entra el protón de vuelta y saca el sodio. Y por sin porte o cotransporte, sin porte o cotransporte son sinónimos, entra una negativa junto con la positiva de vuelta. En ambos casos, en esto que son sin porte o este antiporte, lo que está funcionando es la TPasa genera gradiente electroquímico y luego se reproduce la movilización utilizando la entrada del protón de vuelta. Y eso era en el citosol, y acá tengo en la vacuola, que está lo mismo, están los antiportes y los importes. Y luego están estos transportadores ABC transporter, ¿no? Estos son el nuevo modelo que le acabo de mencionar, en donde con gasto directo de ATP se podría bombear algunos compuestos hacia el interior. Estos todavía son teóricos. Bueno, los canales iónicos son los mismos que están acá abajo, así que el mismo principio. Entonces, al final, cuando hablamos de membrana, la bicapa y el mosaico fluido, y en fin, y la selectividad diferencial, estamos pensando en todos estos procesos involucrados, en la existencia de canales que permiten el pasaje, algunos de ellos con llave, que se pueden bloquear o abrir, otros que funcionan en contra del gradiente de concentración, pero a favor de un gradiente electroquímico que es producido por la TPasa. Y por último, estos bombas específicas de antocianina, en fin, algunos transportadores del tipo ABC, que son, como insisto, todavía son teóricos, no están, o este transportador de calcio, que es con gasto ATP directamente. Esta bomba de calcio no está muy probada en planta. Esta es lo han propuesto que puede estar, pero no lo han visto todavía. Esta es bombeo de calcio por fuera, ¿no? Eso es más rara. Este modelo lo desconozco bastante. Este es el nuevo modelo que acabo de mostrarles aquí. Que es con gasto directo. Bueno, al final, bueno, este es el esquema completo que ustedes deberían manejar cuando estamos pensando en transporte a través de membrana, que puede ser facilitado, que puede ser a favor de un gradiente, pero que cuando es en contra del gradiente puede ser a través de disipar un gradiente electroquímico por transporte o antiporte, y eventualmente con estos transportadores directos. Y cada vez que pasamos membrana tenemos que hacer eso. Por tanto, la absorción de nutrientes desde el suelo, por los pelos reticulares, o cuando llega la endodermis, cada uno de estos tiene que activarse. Y por tanto, el endodermis particularmente, y también los pelos radiculares, se gasta un montón de energía para poder generar estos gradientes electroquímicos. Acá hay mucho ATP que se está gastando. Y ese ATP viene de la respiración. ¿Y qué se está respirando? Se respiran los fotosintatos que vienen de la parte aérea. Eventualmente las reservas que tenga la raíz. Bueno, si uno mira un esquema completo al final,
uno decimos, bueno, la respiración que ocurre en la raíz, que esencialmente es pescar la sacarosa y descomponerla por glicólisis y ciclo de Krebs, permite la formación de ATP, y ese ATP permite la absorción de sales minerales y agua por la raíz. Ahora, luego que entran, son transportados por flujo de masa, hay todos los que entran y entran al xilema, se transportan por flujo de masa, están en el río de agua que corre a través del xilema, hasta las hojas, donde se estimula la fotosíntesis, y bueno, la fotosíntesis va a enviar vía floema, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, estos esqueletos de carbonos hacia la raíz, donde al ser respirados van a volver al ciclo. Entonces, para que se mantenga la planta funcional y absorbiendo nutrientes del suelo, tiene que llegarle carbohidratos de la parte aérea. Para que se mantenga la hoja haciendo fotosíntesis, tiene que llegar los nutrientes que vienen desde las raíces. Por lo tanto, es un ciclo continuo. Uno puede hacer, en la próxima clase vamos a ver que esto es floema, que lo vamos a ver en la próxima clase, y lo que hemos visto hasta ahora es que se requiere ATP para mantener la absorción, para mantener gradientes electroquímicos, pero también para mantener la raíz creciendo, porque finalmente parte de los esqueletos de carbono que llegan de arriba son utilizados en construir más raíz. Y el fósforo que entra se utiliza para hacer más ATP en la raíz. Y el nitrato que entra, parte de él en la punta es utilizado para hacer más proteínas. En fin. Bueno, para esta clase hay que leer, recomiendo el Tye y Seger, el transporte por soluto, que es el capítulo 6, está en inglés y en español. Y como les había prometido, esta clase era más corta, y veamos preguntas antes de terminar. Gerald. No tengo ninguna pregunta, profe. Ya. Ah, profe, algo Dale. que se me ocurrió. Lo que pasa es que leyendo por ahí encontré que decía suelo mésico y me llamaba la atención porque no encontré definición en internet. ¿Usted sabe Sí. lo que? Mésico versus sérico. Sérico de ambientes áridos, mésico de ambientes templados. Ah, ok. ¿No tiene relación con lo que es la meseta? No. Ah, ok, gracias. No, es de ambientes templados, con el clima. Formaciones séricas versus formaciones mésicas a las plantas, de ambientes desérticos, de ambientes templados. Puedo pedir una reacción, voy a pedirles para la foto una reacción que vamos a hacer alegría. Ya, a la cuenta de 1, 2, 3. Alegría. La Constanza nos sacó fotos. Ya. Está lento, ¿eh? Voy a poner en la pantalla cómo quedó para confirmar. Profe, no alcancé. Valeria, ¿qué pasó? Camilo. No alcancé porque el celular estaba como colapsado justo en ese momento. Ya. Valeria. Sí, profe, yo tampoco. ¿Quién es? Yo tampoco. La Constanza. Chuta. Se me fue para atrás. A ver, estoy compartiendo, pero no es lo que quería compartir. A ver. Ya dejo de compartir. Foto, ¿no está? Comparto de nuevo. La Vale Campuzano también está, profe, solamente que no tiene micrófono. Sí, pero podría responder, pues. ¿Y el Bastián? Sí, sí. ¿La Constanza? Yo le estoy hablando, po. Ya, perdón. ¿Y el Bastián? Acuña ni siquiera respondió. Javiera Cortés, estoy. Javiera Sofía, ya, ahí está. Aquí estoy. Cortés Ramos. ¿Y el Bastián? Javiera Cancino, sí, te puse.
Voy a compartir para mostrar lo que estoy viendo yo. Un segundo, ¿dónde está esta cosa? Acá está. Voy a compartir el recorte. Ya. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que me falta? ¿Qué me falta ahí? Falto yo. El Bastián nomás, po. ¿Qué pasa con el Bastián? Generalmente no le funciona el audio al Piro, profe, pero siempre está. Y el chat tampoco. Ya, sin interrogación. A la una, o actividad, algún signo de actividad. A las 2. Ya a las 3, ya. Dejo de compartir. Ya. Vamos a terminar acá entonces. Pero me imagino que hay preguntas. No me hicieron ninguna pregunta durante la clase, a pesar de que yo le intentaba que conversaran conmigo. Profe, ¿puedo ¿Hay alguien hacer más? Hay alguien que no una- estaba, ¿no? ¿Por qué veo 3, 5, 15, 17? Y acá tengo 18 horas. ¿Quién me apareció? 3, 15. Yo recién no aparecía en la de la carita feliz. Javiera Cortés. No, pero, perdón, ¿alguien no está de lo que están? ¿O hay alguien doble? No sé. Quizá ¿quién entró es? alguien después, un poquito después. ¿Quién? No sé. No lo reconozco. Bueno, no estaba, así que no. O alguien doble. ¿Catherine Flores? ¿Estaba? ¿Qué, profe? Estoy acá. ¿Pero estás en la pantalla? ¿Lo compartió? Sí, estoy abajo. Ah, perdón, sí. ¿Javiera Cortés? Yo no salgo ahí, ¿Por qué? no estaba ahí, ¿Por qué? porque se me salió. Ya, entonces, saquemos la foto nueva entonces, y ahora sí, todos con la actividad. ¿Eh? A la Ahora cuenta sí. de 1, 2 y 3. Actividad. Ya, foto. No me funcionó. No me funcionó, sorry. Vamos a hacerlo de nuevo. En todo A ver. caso están todos, profe. ¿Ah? ¿Están todos o no? Sí, profe, Ah, reaccionaron está buena la todos. foto, perdón. Está buena. Ahora está todo activo. Ya, gracias, Bastián. Bien, nos vemos entonces el próximo martes. Yo me viajo mañana al Salar de Atacama. Voy a estar trabajando ahí. Pero para el momento de la clase me voy a quedar en campamento y tengo conexión a internet, así que la clase la haremos de allá. ¿Mm? Ah, Vale. sí. Y en esa clase vamos a ver fotos.